Borges, Teoría cuántica y universos paralelos. Introducción. Casi 4 años me demoré en completar este ensayo cuyo disparador fue la relectura del portentoso cuento El jardín de los senderos que bifurcan sobre el final de mi carrera de ingeniero. La culpa no fue enteramente de Borges, sino más bien la intención de volcar en forma ordenada una serie de pensamientos o razonamientos que se van acumulando en la mente de alguien que, como en mi caso, ha tenido que lidiar profesional y permanentemente con temas tan disímiles que van desde la química a la físico-matemática, pasando por las ciencias de la conducta y el comportamiento humano, obligado tal vez por el objetivo final de un ingeniero químico devenido en especialista en prevención de accidentes y saneamiento ambiental. Con los años de investigación, docencia y aplicación práctica de esos conocimientos, se puede apreciar la aparición de ideas y conceptos que suelen contradecir el sentido común o nuestras ideas más acendradas, especialmente en materia cosmológica. Según lo irán viendo con el correr de la lectura, esta no es una obra con pretensiones de análisis literario de la fantasía de nuestro genial escritor, sobre lo que mucho se ha escrito y sin dudas mucho más se escribirá. Solo intento opinar fundadamente en cuanto al carácter cosmológico de este cuento que integra ficciones, y exponer también una metáfora o analogía que puede ser útil para la mayor divulgación y mejor comprensión de teorías como la relatividad y la cuántica, tan novedosas como reñidas con el sentido común. No empleo la calificación de razonamiento metafísico o filosófico, aunque se ajustaría bien a la realidad del contexto, coincidiendo con la incomodidad que, a veces, expresa Borges en el uso de esos términos tan meritorios y solemnes, cuando el objetivo era intelectual y estético en su caso, mientras es más bien solo de divulgación intelectual en el mío. Discrepando con otros analistas, no pienso que sus ideas, entre otras, sobre tiempos convergentes, divergentes, paralelos que abarcan todas las posibilidades y que aún así solo son una visión parcial, incompleta, aunque no falsa del universo, Borges, 1941, sean producto de la casualidad o de un hipotético accidente. Creo sí, que tal como lo hizo en y con otros escritos, también en este cuento se refiere al mismo en forma equívoca, casi ladina, cuando dice que se trata de un cuento policial. Borges sabía de lo que escribía en la cuarta década del siglo XX, cuando menciona a Albert Einstein, atareado en sus infinitos tiempos y senderos que finalizarían con un bombardeo nuclear a una ciudad homónima inglesa de aquellos tiempos de guerra, presagio de las intenciones nazis en una Alemania que era público y notorio como lo expresaba la prensa, se encontraba ya en las puertas del dominio del átomo. Por supuesto no me refiero al conocimiento físico-matemático de un científico, sino al conocimiento que un poeta ilustrado e informado puede tener al leer sobre la relatividad que proponía Einstein, el principio de incertidumbre de Heisenberg, las experiencias de Schrödinger y otros portentos teóricos que iluminaban el alba del siglo XX. Solamente una mente genial pudo vislumbrar las infinitas realidades que nos propone la teoría cuántica en los pliegues de una materia que se vuelve elusiva y extraña a medida que intentamos penetrar en el mundo de lo muy pequeño o lo desmesuradamente grande, la angustia de nuestra ignorancia aunada por el infinito de los extremos. Luego de su larga experiencia europea y habiendo leído en su lengua natal, entre muchísimos otros, a gigantes de la literatura fantástica, él gustaba llamar así a lo que hoy los técnicos consideramos, quizás equivocadamente, ciencia ficción, como H.P. Lovecraft, Olaf Stapleton, H.G. Wells, etcétera, etcétera, por no mencionar a la inmensa lista que probablemente arranca con los clásicos del pensamiento griego y sin solución de continuidad se desarrolla hasta sus contemporáneos tanto del mundo occidental como los orientales. El políglota Borges en 1941 había formado y echado a caminar el germen del meme que daría lugar a la aparición de los universos paralelos que hoy convoca el pensamiento de prominentes investigadores. Hubo de transcurrir más de una década para que la ciencia se asomara a esas enigmáticas ideas y les diera un fundamento físico-matemático con la presentación de la tesis doctoral, conocida como Many World Interpretation o MWI por sus siglas en inglés, de Jacques Brett en 1957, quien abandonaría posteriormente la investigación científica y hasta la vida, decepcionado por el escaso interés y el escepticismo que mostraron inicialmente sus colegas. Realmente impacta y emociona que ahora científicos de la talla de un Stephen Hawking, Martin Rees, David Deutsch, Francis Crick,
y cientos de otros de similar reconocimiento intelectual, a pesar del escándalo que producen estas concepciones cuánticas, estén compartiendo algunas de esas opiniones y trabajando en el desarrollo de nuevos conceptos que miles de tecnólogos se afanan en concretar como flamantes realidades que nos maravillan día a día. En su tiempo fueron los Bruno, Spinoza, Galileo y otros osados pensadores quienes desafiaron el dogma establecido con sus ideas revolucionarias sobre mundos redondos flotando en un espacio que no eran el eje de ningún privilegio celestial y pagaron con su libertad, su salud y hasta su vida el derecho a exponerlas al gran público, pero otros le siguieron hasta dejarnos convencidos por la fuerza de las evidencias que apenas formamos parte de un insignificante sistema planetario que gira, quizás intrascendentemente en un oscuro brazo de una galaxia común. ¿Qué decir de la velocidad de cómputo de los últimos ordenadores? Aparatos que prácticamente no existían en nuestra época del secundario, cuando nos ensuciábamos los dedos en engorrosos esténciles para obtener copias que hoy nos brindan por miles las fotocopiadoras. ¿Y en qué quedó aquella orgullosa afirmación que decía que jamás un engendro artificial iba a derrotar a un campeón de ajedrez en su juego? Hace poco más de 100 años la humanidad apenas despegaba del suelo en esperpénticos y frágiles aparatos, mientras hoy negociamos acuerdos internacionales en la nueva frontera que nos propone la estación espacial. Podríamos mencionar en esta línea una interminable lista de las nuevas realidades que la tecnología concretó, lo que en su momento parecían meras fantasías o ideas aberrantes sobre la naturaleza de las cosas. Hologramas, fractals, atractores, microscopios de efecto túnel, tomógrafos, resonancia magnética, nanotecnología, etc., son solo algunos de los nuevos conceptos y dispositivos realidades, hoy al fin, que están a disposición cotidiana para mejorar la calidad de vida de nuestros contemporáneos. Pero no es mi intención en este ensayo detenerme en la descripción de una contundente lista que muestra la evolución de la inteligencia humana, si pretendo, en cambio, de la mano del fabuloso escritor y apoyándome también en los hombros de los genios que lo inspiraron, exponer a la consideración del lector un argumento sencillo del mecanismo cuántico que la naturaleza emplea en la conformación de lo que definimos como realidad, para acceder con ayuda de dos metáforas, o más bien una prototeoría y una metáfora o analogía de fácil comprensión, el todo y el sintonizador, a una nueva versión de la relación objeto-sujeto que permita entender mejor el mundo que nos rodea, fundamentar la posibilidad de las realidades múltiples y superar viejas antinomias del tipo idealismo vs materialismo, dualismo vs monismo, etc., que han enfrentado el pensamiento racional durante más años de lo deseable. Términos como mecánica cuántica, decoherencia, antimateria, propiedades emergentes, teletransportación, etc., nos intimidan injustificadamente con su complejidad, por falta de una explicación clara y sencilla que permita un acercamiento conceptual a los mismos. Y a pesar que algunas de estas ideas revolucionarias están cerca de ser centenarias, la inmensa mayoría de la población no accede a sus increíbles implicancias y aún así tampoco son muchos los intentos de hacer más fáciles y comprensibles estos conceptos. Quizás dos, entre tantas, de las más increíbles conclusiones a las que nos permite acceder la teoría cuántica son, en primer término, la revolucionaria idea de que la realidad del mundo exterior, el medio ambiente que nos rodea, que sentimos, observamos o medimos en la vida cotidiana, no depende exclusivamente de ella misma, sino que se trata siempre y finalmente de interacciones directas o indirectas con nuestro cerebro, el sintonizador, y en segunda instancia, que a su vez estas interacciones puedan dar lugar a múltiples experiencias o versiones de la realidad cotidiana, conformando lo que se conoce como la teoría de los universos paralelos, mencionada por sus siglas en inglés, como MWI o Multiple Worlds Interpretation. Desde este nuevo enfoque o punto de vista que nos propone la teoría cuántica, la vieja y venerable pretensión humana de conocer la esencia o el ser de las cosas o la cosa en sí es simplemente una quimera, ya que para que algo sea, exista o se incorpore a nuestra realidad, es necesario que esa cosa o sus elementos constitutivos interactúen, se manifiesten directa o indirectamente con nuestros sentidos, condición que no se cumple en ninguna de las expresiones mencionadas.
ya que éstas se refieren específica y enfáticamente a lo interior y propio de la cosa, constituyendo en todo caso una de las tantas trampas o paradojas que nos depara nuestra forma de expresión, o sea, digo que solo conocemos las interacciones directas o indirectas de las cosas con nuestro cerebro a través de los diferentes sentidos y funciones de nuestro organismo. De allí las dificultades con que se enfrentaban, hasta ahora, quienes querían definir la naturaleza última de la realidad, ya que cualquiera sea el método utilizado para detectarla. Se trata siempre de interacciones que no solo dependen de los elementos locales que interactúan, sino también del contexto en que lo hacen y las particularidades del sistema de observación y juzgamiento del sujeto. Dicho de otra forma, para que algo exista, es decir, que haya un objeto o cosa, es necesario que haya una interacción con otro elemento o cosa que actuará como sujeto y barra diagonal o viceversa. De no ser así, estaremos en presencia de lo que definimos como la nada. Es justamente la teoría cuántica con su principio de incertidumbre, su ecuación de probabilidades de ondas, el colapso de la función de onda, etcétera, la estructura o herramienta intelectual que nos permite especular con la posibilidad de que existan diferentes realidades en la naturaleza, el todo que se manifiestan solo según las características de las interacciones entre el objeto del medio ambiente exterior y el sujeto, en este caso, nuestro cerebro o sintonizador, y eso por solo hablar de los niveles recientemente conocidos de interacciones. Resumiendo, la intención es poner al alcance de quien tenga inquietudes sobre su rol en esta aventura abierta que nos propone la vida, una explicación más de la función que cumple el cerebro, en particular el cerebro humano, y que creo es semejante a la de un sintonizador, empleando esta didáctica metáfora con argumentos que apelan a elementos conocidos por todos, coherentes y compatibles también con los pensamientos que el genial escritor nos brindara desde el deleite intelectual de su prosa y poesía, en concordancia documentada con los últimos avances del conocimiento humano. Sin despreciar otras explicaciones, pienso que el funcionamiento del cerebro humano puede asemejarse solo a modo de parábola o metáfora explicativa al funcionamiento de un sintonizador de radio o de TV, con la diferencia de que en lugar de producir sonidos o imágenes, en este caso se producen ideas, abstracciones, conciencia, conocimientos y conciencia. Empleando entonces esta semejanza en forma similar a como el término metafórico Big Bang pudo expresar con tanto éxito, aunque solo sea una ligera aproximación, la explosión primigenia de nuestro universo. La idea o metáfora de pensar el cerebro como una máquina no es nueva, ya que es empleada consciente o inconscientemente por la inmensa mayoría de los científicos que trabajan en las neurociencias y la medicina en general. Lo que sí puede tener cierto sentido de novedad es la idea de asimilar el funcionamiento de un cerebro a la función de un sintonizador, y solo he encontrado una sola referencia similar a esta figura o metáfora, en el caso del ya centenario y conocido químico suizo, el Dr. Albert Hofmann, inventor del injustamente maltratado ácido lisérgico, LSD, que en su libro Mundo Interior, Mundo Exterior, páginas 33 a 44, Humanics New Age, 1989, nos habla del cerebro, actuando como un sintonizador de la realidad, que produce conciencia y conciencia. Parafraseando el léxico jurídico, podríamos decir que trataré de usar en la defensa de esta metáfora y en la justificación de cada concepto empleado aquellos argumentos o explicaciones que constituyen las evidencias fácticas, pruebas o indicios más consensuados entre los investigadores científicos actuales, y con la no menos importante consideración o aclaración que todo este conjunto de opiniones son coincidentes en que nuestros conocimientos científicos de hoy día están lejos de constituir una certeza en términos absolutos y seguramente serán modificados, ampliados y quizá mejorados en los tiempos por venir. Memes, ideas y conceptos acendrados como el tiempo y el espacio, tan íntimos y naturales a nuestros pensamientos y experiencia diaria, han sufrido tanto el embate de nuevos razonamientos y teorías, que poco queda ya de la certeza del sentido común primario, fruto de la dimensionalidad, macrocotidianidad, en que pasamos normalmente nuestra existencia y a la cual nos encontramos acostumbrados, aunque no resignados. Encontramos así que explicaciones relativamente recientes sobre la estructura del átomo como algo similar a un pequeño sistema planetario en miniatura, según nos enseñaban pocas décadas atrás, o sobre los orígenes y destino de nuestro universo, como el Big Bang y el Big Crunch, están siendo cuestionadas dramáticamente, planteando insospechadas consecuencias.
Creo firmemente, y así lo expongo en el ensayo, que muy difícilmente la ciencia nos dé todas las respuestas sobre la naturaleza de las cosas, la realidad, y nuestra relación con ella, pero tengo la esperanza que la evolución nos lleve por ese camino. En este apretado resumen del libro Borges, Teoría cuántica y universos paralelos, pretendo resaltar los fundamentos argumentales tanto de la prototeoría del todo, como la metáfora del sintonizador, empleando la menor fraseología y formulación técnica posible, a fin de lograr el objetivo mayor de acercar los contraintuitivos y casi escandalosos conceptos relativistas y cuánticos a la población instruida en general aún sin una formación físico/diagonal matemática en particular.